presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Gracias por estar en sintonía un día más. Hoy con un nuevo programa, una nueva hora, un nuevo mes. Acá en Conversando con Mauricio Vargas en Radio Costa Rica y posteriormente en Canal 19. El tema para hoy es aprender a ser más tolerantes, que es lo que nos hace falta en este tiempo donde andamos en carreras, que andamos sin tener esa paciencia, sin tener esa gracia que tenemos que tener para compartir con los demás. Podemos conversar juntos al teléfono 905-2930-930, acá en cabina. Pueden hacer consultas también, pueden mandar sus mensajes al WhatsApp 8931-5847. Los invito también a que compartan en mis páginas de Facebook, que día a día les ponemos unos mensajes positivos para que la vida sea más bella, sea más tranquila. Mensajes para alegrar el alma. También los invito a que se inscriban en el programa, en el canal de YouTube, Conversando con Mauricio Vargas. Ahí semana a semana ponemos nuestros videos para que puedan, aquellos que no pueden ver los programas en directo o en vivo, lo pueden ver en el canal de YouTube, Conversando con Mauricio Vargas. Bueno, amigos, ¿por qué muchas veces no tenemos tolerancia y tenemos que aprender a tener tolerancia? Que es algo tan fácil de perder y tan difícil de encontrar. El concepto de la tolerancia tiene ahí un trasfondo que tiene que ver con soportar, con hacer referencia a un nivel que nosotros vamos haciendo de aprobación frente a todo aquello que nosotros vamos a ir construyendo, con todo aquello que se trata de una actitud que tenemos que ir adoptando, tenemos que ir cambiando cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a todo aquello que nosotros valoramos, que todo aquello que nosotros pensamos, con todo aquello que nosotros comulgamos, sobre todo nuestras creencias y nuestros gustos. Supongamos que tenemos una persona que es vegetariana y yo no lo soy. Esa persona no ingiere carne. Esa persona cree que los animales también tienen derecho a vivir en paz y no deberían ser sacrificados para convertirlos en alimentos para los seres humanos. Al encontrarse con una persona de estas, y si usted come carne, tenemos que aprender que debemos de respetar las creencias, debemos de respetar la filosofía de cada quien para poder llevar la vida en paz, para que podamos aprender a comportarnos, aprender a compartir de la mejor manera. Es muy importante tener en cuenta que la tolerancia no es sinónimo de indiferencia, no. Es decir, no prestarle atención o directamente, como no es lo que yo pienso, negar los valores de los otros, que defiende al prójimo o que nuestra actitud no es la más correcta. La tolerancia implica, en primera instancia,
y sobre todo un valor tan importante como es el respeto. Es importante que nosotros aprendamos a entender a las otras personas. También es importante que podamos aprender a que todos los seres humanos somos distintos, que cada quien tiene su historia de vida, que cada quien tiene una forma de vivir diferente. Eso tiene que aprenderse con nuestra actitud, con nuestro camino, con ir destacando que la tolerancia nos invita hacia el camino del respeto y que vamos a ir comprendiendo los valores de los otros y no suponer nada, es ir aceptando a aquellos que tienen una diferencia de pensamiento, una diferencia de ideología, una diferencia de sus acciones. Eso me va a ir enseñando el derecho a los demás, ese derecho que una persona defiende sobre sus ideales, sobre las cuestiones raciales, sobre las cuestiones étnicas, sobre la cultura, sobre tantas cosas que nosotros tenemos que aprender y ir eliminando, que esas diferencias no van a significar que haya esos roces que se están dando en nuestra sociedad. El respeto es aprender a tolerar. La tolerancia es esa capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando todas esas cosas distintas, esas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten, por supuesto, contra los derechos fundamentales de la persona, contra los derechos fundamentales de los niños, contra los derechos fundamentales del ser humano. Lo podemos entender como es esa aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural, religiosa. Es una virtud enorme e importante. Somos todos los seres humanos los que tenemos que cambiar hacia esa tolerancia. Si nosotros cambiamos esa actitud, el mundo cambia. El mundo va a cambiar de la mejor manera. Nosotros podemos ir en muchos momentos escuchando que la tolerancia es fácil de celebrar, difícil de practicar y muy, muy difícil de explicar, debido a que se desarrolla el espíritu de la unidad. La tolerancia nos facilita que aprendamos a ser cooperadores, que aprendamos a tener una mejor interacción con los demás. Aumenta el grado de confianza cuando tenemos esa tolerancia hacia los demás, entre los miembros de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos abre, nos da una apertura de respeto. También, por otra parte, muchas veces han habido debates, discusiones, diferencias de ideas, acciones, con que la gente se manifiesta de una u otra forma, que su vida la hacen de una actividad o de otra. Tenemos que aprender a encontrarle un punto de equilibrio a ese tono emocional, a disminuir la agresividad en la comunicación, que de tal manera se va a ir minimizando, por supuesto, esa parte. Si nosotros aprendemos a disminuir la agresividad, podríamos vivir en un mundo mucho mejor, en un mundo donde la tolerancia tiene que partir necesariamente de un principio fundamental de que nadie es dueño de la verdad absoluta, porque cada uno tiene una visión singular de un determinado hecho o fenómeno. Nosotros tenemos que aprender esa historia de vida. Cada quien la vive a su propio ritmo. Por lo tanto, no podemos aprender
a achacarle las cosas a los demás, no podemos aprender a estar criticando a los demás. Por lo contrario, sí podemos aprender a cambiar de actitud, sí podemos cambiar de accionar, sí podemos cambiar esa manera de pensar y aprender a ser tolerantes ante los demás. Cuando se dice que una persona es intolerante, se hace esa alusión a su incapacidad de comprender determinadas situaciones o a personas. Claro, existen varias razones en diferentes escenarios de la vida. Por lo general, se es intolerante cuando se desaprueba o se descalifica pronto algo que a mí no me agrada. Pero tengo que aprender a demostrarle a la otra persona mi punto de vista sin ser agresivo, aceptando que esta persona tiene un pensamiento diferente al mío. Muchas personas son intolerantes porque no están de acuerdo con una opinión distinta a la que ellos tienen. Muchas veces hay personas que son muy perfeccionistas y no quieren ver la forma o la manera que la otra persona está externando sus pensamientos. Y es por ello que tenemos el deber de buscar cómo luchar, ser más tolerantes día a día. Es un proceso día a día para poder llevarnos mejor con nuestros semejantes. Recordemos que somos seres sociables, estamos en constante socialización, en constante interacción con los demás. Tenemos que ver esa otra parte. Somos parte de un mundo y ese mundo vivimos todos. Es muy, muy importante comprender el nivel cultural de las personas. Si se tiene la dicha de ser una persona preparada, con estudios superiores, con estudios universitarios, y maneja más conocimiento que otras personas, debe ser aún más tolerante. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a conocer, ya sabe cómo son las demás personas, ya sabe que hay diferentes opiniones. Muchas veces, aunque tengamos esa preparación académica, muchas veces por ignorancia o falta de capacitación o problemas emocionales, las personas no actúan de la manera adecuada y simplemente pueden irse contra otra persona porque les molesta su desenvolvimiento, les molesta su forma de vestir, les molesta su forma de caminar, su forma de peinarse. O simplemente porque como fue a la universidad o no fue el otro, entonces no le tiene tolerancia. Es ahí donde la cultura debe de aprender a cambiar, a salvar para meditar y asumir esa actitud para seguir en el camino de la tolerancia. Por ejemplo, en nuestros trabajos hay mucha gente intolerante, nuestros jefes, cuando maltratan a sus colaboradores, cuando alguien llega nuevo, tratan de chotearlo, de minimizarlo, de ser intolerante para con esa persona. Y se nos olvida que la práctica hace el maestro. Se nos olvida que las cosas no son como uno quiere que sean. En ocasiones tenemos que aprender a ser tolerantes. En ocasiones tenemos que aprender a buscar de la mejor manera las cosas que yo quiero para ir a un camino correcto. Y a estas personas que en nuestros trabajos o en nuestra casa, ayudémosles. Si no tenemos tolerancia, guiémoslos y expliquémosles los lineamientos, los límites en casa, los límites en el trabajo, los lineamientos laborales. Expliquemos. Recordemos que perfecto es solo Dios. Y nosotros nos podemos equivocar como seres humanos. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril
le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, gracias a todos los radioescuchas y luego a aquellos que posteriormente en Canal 19 me pueden ver. En el tema de hoy, aprender a ser más tolerantes. Los invito a que manden sus mensajes al WhatsApp del teléfono 89 31 58 47. También por si necesitan sus citas y poder conversar con ustedes. Los invito a que compartan y le den me gusta a todos esos pensamientos que día a día les posteo en Facebook, en mis páginas. Una se llama Mauricio Vargas Becerril Psicólogo y la otra se llama Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bueno amigos, el tema de hoy es aprender a ser tolerantes, aprender a ser más tolerantes. Una de las cosas es que tenemos que ponernos en el lugar de los demás siendo empáticos. Es importante ser observador y saber escuchar, porque ello nos permite poder comprender muchas de las limitaciones y también temores de las personas. Algunas veces las manifestaciones o las personas externan de manera directa, otras no verbal. Al observar podremos notar que muchas cosas de las personas no siempre pueden hacer o hacerse las cosas que nosotros pensamos, porque cada quien la hace a su forma, cada quien la hace a su manera, cada quien la hace en su proceso de aprendizaje, cada quien es un mundo por su interior. Y lo importante son los acuerdos que nosotros podemos lograr con nuestros semejantes. Esa comunicación fluida, ese respeto que tenemos que darnos para poder llegar a metas concretas, a llegar a llevarnos bien en el trabajo, a llevarnos bien en nuestra casa, a llevarnos bien con nuestros vecinos. Mucha gente expone de sus talentos cuando logra recibir ese empujón. Nosotros a veces necesitamos que alguien nos diga algo agradable, una palabra, una sonrisa, un abrazo, un voto de confianza. Es preciso e importante y creo que necesario cultivar la paciencia y también la piedad para entender las diversas situaciones por las que pasan los demás. No solamente es entenderme yo, también es entender a los demás, las diversas situaciones en que las demás personas están, porque pasan los demás, por donde pasan los demás. Cada quien lleva su procesión por dentro y tenemos que aprender a actuar de una manera correcta, con respeto. Recordemos que siempre que cada persona aprende a su propio ritmo, unos más rápidos que otros, algunos tardan en aprender, en lentitud o en situaciones que demoran enfrentar. Básicamente todo ello depende de nuestra personalidad y también depende de lo que hayamos aprendido. También depende de nuestro estilo de vida, de nuestra cultura y sobre todo de nuestra actitud. Esa actitud que nos permite a nosotros accionar. Esa actitud que nos permite a nosotros tener esa interacción hacia las demás personas. Esa actitud que depende de mi vida, de cómo voy con mi autoestima, que es un factor sumamente importante en el contexto de donde nosotros nos desarrollemos o donde usted se desarrolle. Muchas veces debemos de cuidar nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos,
Uno de los rasgos más terribles de la intolerancia es expresarse de una manera agresiva, de una manera ofensiva, de una manera grotesca contra los demás. ¿Por qué? Porque ello va a involucrar malos tonos de voz, vamos a tener alteraciones, vamos a ser déspotas y sobre todo usar adjetivos calificativos que buscan humillar a las demás personas. No podemos ser humilladores, no podemos ser groseros con las personas. Un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta en aprender a tolerar es las actitudes incorrectas por falta de madurez. Muchas veces debemos de perdonar y no lo hacemos. Muchas veces no dejamos que otra persona pida disculpas porque somos sumamente intolerantes hacia esa otra persona que por una u otra razón nos dijo algo que nos dolió. Seamos humildes y aprendamos a perdonar. Si bien somos libres de elegir y hacer lo que nos da, lo que nos plazca, es preciso que para este proceso aprendamos a asumir y a comprender la realidad sobre todo el tipo de persona que nos falló o que nos ofendió, que nos hizo daño. Aprendamos esas actitudes incorrectas de las personas, porque de eso va a depender cómo le enseñaron sus valores, cuál es su nivel de madurez emocional. Por tanto, si a partir del conocimiento de esas actitudes que tenemos, si nosotros vamos por el camino correcto, nosotros debemos de aprender siempre a analizar las cosas. Ese proceso se nos va a hacer más sencillo. Analicemos. Yo siempre les digo, en la noche, antes de acostarnos, meditemos sobre nuestras acciones. ¿Qué hice bien hoy? Para mañana hacerlo mejor. ¿Y qué hice mal hoy? Para no hacerlo nunca más. Entonces, eso es una decisión y depende del nivel de valores espirituales en los que yo haya sido inculcado. Si bien, por ejemplo, no es sano tolerar maltratos físicos, por supuesto que no es sano, ni maltratos psicológicos, tenemos que aprender a hablar. Si no te gusta algo, tenés que decirlo. Mucha gente tiene dos extremos. Una se queda callada y no dice nada. Y la otra suele sacar en cara todo el tiempo las fallas de los demás. Para manipular, para persuadir, para dominar a otro ser humano. Cosa que indica el fondo que jamás se perdonó. Y eso es básico. El perdón tiene que ser de corazón. Ese perdón que nosotros necesitamos darle a las demás personas. También debemos de dar valor a las costumbres y el origen de cada persona. Depende de dónde se haya criado, en qué lugar, dónde, con quién, cómo. Muchas veces hay personas que son poco tolerantes y descalifican a otros seres humanos. Lo critican en su credo, en su grupo, en su pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a no juzgar. Tenemos que aprender y aprender a tener tolerancia. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur,
sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, gracias, un saludo a todos mis primos que están escuchando allá en Ciudad Colón, en Santa Ana, en Escazú. Muchísimas gracias a todos los que han mandado mensajes. Pueden buscarnos en Facebook, ahorita estamos transmitiendo en vivo para que puedan escuchar parte del programa. Todavía vamos por la mitad. Pueden sintonizarnos en www.radiocr.net. Les recuerdo mi teléfono 89 31 58 47. Pueden mandar sus mensajes. De verdad, a todas las personas que están escuchando, muchísimas gracias a toda la gente linda de Escazú, de Santana, a la gente de Cartago que nos está mandando mensajes, a la gente de Tierra Blanca, de Cod, de Coris. Hay también gente que nos escucha en Argentina, hay gente que nos está escuchando en Uruguay, en Paraguay, en Hampton, en Nueva York, en México, nuestra amiga Edna García. A todas aquellas personas, muchísimas gracias, de verdad que quiero también darle un gran saludo a mi hermana y a mi madre que me están escuchando en Escazú. Hoy con el tema aprender a ser más tolerantes. Por eso aprendemos a decir las cosas nosotros de la mejor manera, porque a veces las palabras pueden semejarse a espadas que crean heridas imborrables, dependiendo del nivel de susceptibilidad que tienen las demás personas. Aprendamos. Hay gente que me dice, es que yo soy muy sincero o soy muy sincera. Y yo les digo, ser sincero es una cosa y ser grosero es otra. Aprender a tener tolerancia nos va a enseñar a ser sinceros, no ser groseros. Nosotros tenemos que ser claros. Jamás debemos de humillar a nadie. Jamás debemos de anular a nadie sus cualidades, sus virtudes. Tenemos que aprender que cada quien va a su propio ritmo. Tenemos que aprender, si no estoy de acuerdo con alguien, porque no me gusta su filosofía, porque no me gusta su forma de vivir, pues tan fácil como alejarme, tan fácil como decir, basta ya no más. Como psicólogo he aprendido a tener paciencia, a enseñarle a mis pacientes a tomar decisiones, a ser más tolerantes con la gente. Cuando estoy dando clases también, ayudo a las demás personas a que aprendan a tener tolerancia, a que aprendan a tener respeto, a que aprendan a no burlarse de los demás por una discapacidad física, por una discapacidad neurológica, por una discapacidad cognitiva. Por favor, aprendamos a ser tolerantes. Y la base de la tolerancia es el respeto, porque cada quien tiene una historia de vida. Cada quien lleva su procesión por dentro y no juzguemos a nadie. Es más fácil explicarle a los demás los pasos a seguir que burlarse de ellos. Es más fácil explicarle que ser groseros. Por eso es importante que aprendamos a tener esa tolerancia. Muchas veces por esa visión tan errada no nos damos cuenta de que la gente es más talentosa de lo que ella misma piensa. Y decírselos es importante, ¿por qué? Porque ellos nunca se han dado cuenta. Por ejemplo, cuando hay el acoso escolar, hacemos mofa de alguien porque tiene una discapacidad y no sabemos la herida tan grande que le estamos haciendo a esa otra persona. No podemos aprender
a vivir burlando de los demás. Las personas con quienes debemos ser más tolerantes son con nuestros padres, porque ya son adultos mayores, porque cuando van envejeciendo y cuando se sienten débiles necesitan mucho de nosotros. Tenemos que aprender a dialogar, a conocerlos por dentro. Eso es básico, eso nos abre para entablar unas relaciones de confianza y armonía. Tenemos que aprender que hay personas que padecen enfermedades que los incapacitan de muchas actividades. Si bien no es correcto dejarse manipular, porque el hecho de que alguien tenga una discapacidad no implica que tenga que manipularme. Es preciso comprender, por ejemplo, que hay personas que tienen limitaciones físicas, emocionales, y muchas veces esas personas hacen que por su intolerancia esas heridas se hagan más complejas. ¿Por qué? Porque ya lo hacen consciente. Muchas personas hacen burla de alguien por peso, por delgada, por chiquitito, por alto, por su color, por sus ojos. Recordemos que todos los seres humanos somos diferentes. Y tenemos que aprender a intentar cambiar eso. La tolerancia nos va a permitir que debemos de cambiar. Vamos a mejorar. Si somos respetuosos con el vecino, las relaciones, por supuesto que mejoran. En un hogar, en una casa, en una familia, tenemos que tener el reconocimiento de darle el valor a los esfuerzos de los demás, a los chicos pequeños que van creciendo, enseñarles a mejorar cada día, porque paso a paso llegan a un camino lejos y mejoran su nivel de tolerancia. Hoy, en el mundo en que vivimos, tan rápido que ya se pasó el mes de enero, ya hoy empezamos el mes de febrero, la gente se detiene menos a pensar, a escuchar, a mirarse, a decirle algo positivo a alguien. Y sobre todo, estamos dejando morir la sensibilidad y la capacidad de comprensión. Y también recordemos que también podemos decir no y sentirme bien. Y todo aquello que no sea limpio y honesto lo tenemos que rechazar. Solo de nosotros, de cada uno de nosotros va a depender este mundo. Y recordemos que no somos permanentes, estamos de paso. Y entonces, como somos de paso, vivamos felices, seamos tolerantes, seamos respetuosos. Y por supuesto empecemos a cambiar. ¿A cambiar por qué? Aprender a escuchar. La mayor parte de la población tenemos oídos para escuchar y no requerimos ningún esfuerzo. Es muy importante aprender a escuchar, y el escuchar es ponerle atención a alguien, mirarlo a los ojos, para que la otra persona aprenda que yo tengo interés en lo que estoy conversando. Recuerde que todos queremos ser escuchados. Aún más importante es escucharnos y cuidar lo que decimos. Recordemos que hay palabras que son lanzas y duelen. No rechaces nunca las cosas que no entiendas. ¿Por qué? Porque hay que aprender a tratar de entender la forma de pensar de las otras personas. A veces hace falta que nos digan cosas más de una vez, porque la primera no entendemos la idea. No todos tenemos una capacidad de inteligencia con un coeficiente intelectual de 140 a 150. Básico para ir en ese camino es el respeto, entender a otra persona de una manera y demostrar, sobre todo, demostrar nuestro respeto hacia los demás. Es
importante ser positivo en la vida. Ser positivo nos hace sentirnos más felices. Porque recordemos que la felicidad está en mí adentro, no con lo que tengo alrededor. Es tener esa capacidad de disfrutar. Si vamos caminando y ver una flor, ver un árbol bonito, ver un ave, el cielo. Si está lloviendo, disfrutemos. Si está haciendo calor, disfrutemos. Dejemos de quejarnos. El problema dejará de existir y se sentirá mejor si somos positivos y le buscamos una solución a eso. Hay cosas que no debemos de aprender, no debemos de tolerar, porque recuerde también que hay límites. Hay límites y los límites los ponemos nosotros. Los límites es una negociación que yo hago con otra persona. Ese es el lindero que yo pongo. Tenemos que aprender que hay frustraciones laborales, yo no lo debo de permitir. También el transporte público a veces es demasiado extenso. Y para todos los que vivimos en nuestro país, sabemos que a veces es un caos. Pero tenemos que aprender a vivir así. Si de acuerdo a las últimas estadísticas hay 1.800.000 vehículos en nuestro país y somos casi 5 millones de habitantes y tenemos las carreteras de hace 50 años, tenemos que aprender a ser tolerantes. No podemos ser tolerantes cuando hay una relación tóxica, una relación disfuncional, una relación amorosa dañina. No podemos aprender a ser tolerantes ante un hogar caótico, ante la negatividad de la gente. Algo que podemos aprender es a vivir en diversión. Aprendamos a disfrutar cada momento de nuestra vida. Hay cosas que podemos aprender, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos ser más felices. Porque la vida lo único que nos pide es que seamos felices. Es tener presente que ser tolerante no significa tolerar la intolerancia. Para todo hay límites. Para todo. Como dijo Dalai Lama, recuerda que la tolerancia y la paciencia no deben ser leídas como señales de debilidad, son señales de fortaleza. Bueno amigos, vamos a ir al último corte y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal en temas como estrés individual, familiar y laboral, límites y normas dentro del sistema familiar, pérdida, duelo y depresión, talleres de recreación en las comunidades, relaciones codependientes y autoestima, aprender a ser un emprendedor, conociendo mi lado oscuro, vivir en pareja, cómo enfrentar los celos, cerrando círculos, inteligencia emocional. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, muchísimas gracias. Ya casi finaliza el programa del día de hoy. ¿Cómo aprender a ser más tolerantes? Bueno, dentro de las herramientas básicas que les he dado y les voy a dar otras, no responder a las agresiones. Si nosotros aprendemos que la agresión con agresión no resuelve nada, entonces busquemos aprender de la mejor manera el silencio ante esta situación. No tenemos que tener calma frente a las desgracias, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, con personas que no quieren que nosotros estemos cómodos. Tenemos que aprender a enfrentar la envidia y el odio que otras personas tienen hacia nosotros.
no debemos responder igualmente sobre esas situaciones. Algo maravilloso que tenemos que aprender es la gratitud frente a todas las cosas negativas. Nosotros, si somos y le damos gracias al Dios del universo por todo lo que tenemos, la vida se nos cambia. A través de muchos ejercicios, a través de terapias, a través de nuestros talleres, podemos aprender, les podemos enseñar a ser tolerantes, a ser respetuosos con aquellas personas que piensan diferente a nosotros, a ser de eso tan hermoso que es la tolerancia, convertirlo en un patrón universal que debemos de seguir. Aprender a ser más tolerantes no quiere decir que vamos a dejar de defender nuestros propios derechos o intereses, pensamientos o opiniones, ni que aceptamos que pasen barbaridades delante de nuestros ojos sin hacer nada para evitarlos. Sin embargo, ser más comprensivos y respetuosos favorece nuestras relaciones, nuestras interacciones sociales, nuestro comportamiento, nuestra actitud con todos, porque todos apreciamos y entendemos sus sentimientos y sus perspectivas de la vida. Muchas personas piensan que tolerar es soportar. No. Y resignarse a pesar de todo, no. Pero en realidad la tolerancia implica valores que van más allá, como el respeto, la comprensión, la empatía, la flexibilidad. Inicialmente, ser tolerantes es tener una capacidad de adaptarnos ante todas las cosas, ante las personas, ante las situaciones, ante esas situaciones externas que nos rodean. También es fundamental que aprendamos a tener confianza en nosotros mismos, a tener ese amor, ese valor hacia mi propia existencia. Para aumentar nuestra tolerancia, tenemos que aprender a tener paciencia con nuestra familia, tener respeto con nuestra familia. Tenemos que aprender a trabajar mucho nuestra parte interna, nuestro yo. Tenemos que aprender a buscar cómo ayudar a otros. Visitemos hogares de ancianos, visitemos hogares de niños abandonados, aprendamos, sepamos cómo buscar de la mejor manera encontrar la felicidad en nosotros y ayudarle a otros a que encuentren la felicidad en su propia vida. Recordemos que yo soy feliz por lo que soy, por lo que tengo, por lo que he construido, por lo que he hecho. No puedo ser feliz por lo que otro hace. Eso me puede generar alegría, porque yo me alegro cuando alguien prospera. Tengamos cosas interesantes que hacer. Busquemos libros para leer, busquemos capacitaciones, busquemos esas charlas que nosotros damos para que usted pueda mejorar su vida, para que usted le pueda encontrar un sentido a su vida, para que aprendamos a ser tolerantes. De verdad, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, un gran abrazo por haber compartido conmigo su programa Conversando con Mauricio Vargas. Les recuerdo mi teléfono 8931-5847. Los invito a que compartan y le den me gustan a mis páginas en Facebook. Una se llama Mauricio Vargas Becerril, psicólogo. La otra es Conversando con Mauricio Vargas. También en el canal de YouTube pueden ver los programas que se van poniendo semana a semana. El canal de YouTube se llama Mauricio Vargas Becerril. Muchísimas gracias de verdad, y me voy a despedir con un pensamiento bien bonito que dice: rodéate de gente positiva que sepa valorar tus virtudes, porque así podrás disfrutar de la vida de la mejor manera. Y recordemos que la vida lo único que nos pide es que seamos felices. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril,
un programa de autoayuda y superación personal, con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera el próximo jueves al ser en punto las 6 de la tarde, con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le invitamos para que el próximo jueves a las 6 de la tarde nos acompañe en una nueva edición de Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.